que al principio decía, yo no sé si he acertado o me he equivocado, porque aquí me parece a mí que no voy a jugar ni en los entrenamientos. Que en esa tecla, la que tocó Jorge en todo el grupo, desde que llegó por primera vez a Tenerife, yo creo que acertó. A mí el futbolista que más me ha impresionado en toda mi vida ha sido Redondo. Yo no he visto un futbolista como Redondo en toda mi vida. Después de lo del primer año, yo creo que nosotros estábamos convencidísimos, seguros de que íbamos a ganar. Pues al año siguiente estaba otra vez. Como ganamos el primer año, el segundo estaba yo el primero, ¿sabes? Y también ganamos. O sea que cuando veían los del Madrid, veían al Chucho, salían todos pitados, ¿sabes? ¿Qué te ha permitido el hecho de poder estar en el Tenerife? Pues eso, el haber conseguido eso, que es una cosa pues que queda en la historia del fútbol. Si no hubiera ido al Tenerife, no hubiera podido ir a la selección. Y estando en el vestuario celebrando la victoria esta, pues me comunicaron que estaba convocado para la concentración de la selección olímpica. Era una locura. Para los equipos que venían de fuera decía, ¿pero esto qué es, no? ...20 años tenía el protagonista de este capítulo de Las Voces del Tete cuando llegó a la isla, y su gran rendimiento en el Club Deportivo Tenerife le permitió sacarse una plaza en el equipo olímpico que representaría a España en los Juegos de Barcelona 92. Además, acabó colgándose la medalla de oro. Él es Rafa Verges. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, desarrollaste tu carrera profesional, prácticamente la totalidad en el Celta de Vigo, pero ¿qué porcentaje le queda a tu corazón de blanquiazul? Hombre, grande, evidentemente, porque, vamos a ver, gracias al Tenerife me dio la oportunidad de poder desarrollar después mi carrera en primera división, ¿no? Entonces, bueno, tengo en cuenta que cuando yo firmo por el Tenerife soy prácticamente un niño, ¿no? O sea que había jugado en el Córdoba, es verdad que había jugado, bueno, había empezado a ir convocado con la selección española y bueno, y el Tenerife me dio esa oportunidad de irme a primera, ¿no? O sea que yo estaba en el Córdoba en segunda B, me acuerdo que jugamos la fase de ascenso a segunda división A. Yo ya había debutado con la selección española y entonces, bueno, todo eso me facilitó un poco el hecho de poder salir al escaparate, ¿no? Entonces, bueno, pues fue ahí donde me llamó el Tenerife y bueno, tenía más opciones, la verdad, pero bueno, yo me decidí por el Tenerife porque de aquella era un equipo que yo, bueno, pues era muy atractivo para mí, ¿no? O sea, que de aquella estaban haciendo un gran equipo y tal, y bueno, aunque yo sabía que para mí iba a ser más difícil porque la verdad que había un plantillón y yo era un jugador que muy joven y que venía de un equipo de segunda B, pues me decidí ir para Tenerife, ¿no? Y bueno, y yo creo que acerté, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente irme fuera de casa con muy joven y encontrarme con lo que yo me encontré allí, con ese vestuario, con ese nivel de futbolistas, la verdad es que al principio decía, yo no sé si he acertado o me he equivocado, porque aquí me parece a mí que no voy a jugar ni en los entrenamientos. pero bueno, poco a poco, con trabajo, con esfuerzo y poco a poco pues fui, bueno, pues haciéndome un sitio y por eso te digo que gracias al Tenerife, que me dio esa oportunidad de dar ese gran salto en mi carrera deportiva, yo después pude desarrollar mi etapa en otro sitio, ¿no? Ya diferente, ya con más madurez, con más veteranía, bueno, pues lo típico, ¿no? Uh-huh. Dices que llegaste casi siendo un niño, tenías solo 19 años, llegas a un vestuario donde eres prácticamente el más joven, junto a Pierre, que tenía 20, Paqui tenía 21 y Redondo 22. Eran los 4 más jóvenes. Sí, la verdad que sí, que era un vestuario, bueno, que ese año, porque me acuerdo que el año anterior el Tenerife logró la salvación en el último partido en Coruña y bueno, y el equipo pues quería dar un salto, ¿no? Y entonces, bueno, pues prácticamente yo creo que se hizo un equipo fenomenal, ¿no? O sea, yo estuve 2 temporadas y la primera había muy buen equipo y el segundo año, bueno, pues conseguimos jugar la Copa de la UEFA por primera vez en la historia del club, ¿no? Entonces, bueno, pues fue ese salto de calidad de jugadores que permitieron el hecho de que en 2 años
Nos plantamos pasamos a tutear a los equipos grandes con un nivel futbolístico yo creo que es muy importante y conseguimos meternos en la Copa de la UEFA, que aquello fue una cosa histórica, ¿no? Una cosa, bueno, lo que nosotros vivimos y el ambiente que vivimos y el ambiente que vivimos las 2 temporadas, ¿no? Porque había un ambiente de fútbol en Tenerife, ahora también lo hay, ¿no? Me consta que lo hay, pero aquella época era increíble y prácticamente hora y media cuando nosotros íbamos del hotel al estadio, bueno, pues menos la tribuna que era numerada, lo demás estaba el campo lleno, hora y media antes del partido, era una locura. Para los equipos que venían de fuera decía, ¿pero esto qué es, no? Y la verdad es que yo creo que meternos manos a nosotros allí en la isla era imposible, por el nivel futbolístico del equipo, por un montón de circunstancias, pero principalmente por cómo apretaba la gente. Era muy, muy complicado para los rivales podernos meter mano, aparte de todo el nivel futbolístico que había, que esa plantilla, aparte de que, bueno, la primera parte del primer año es verdad que fue complicado con Jorge Solari, con el Indio Solari, no fue fácil. La segunda parte de la temporada con Valdano ya en el equipo todo fue más sencillo y sobre todo que había un presidente con una ambición increíble de hacer las cosas bien y de crecer, que era Javier Pérez, que en paz descanse, y estaba Santiago Llorente de secretario técnico, director deportivo, como lo quieras llamar. Había poca gente en el club, pero bueno, todos íbamos a una y era una gozada poder jugar allí, la verdad. ¿Cómo era ese Tenerife de Solari, esa primera temporada? Pues yo tengo un grandísimo recuerdo del Indio Solari, ¿no? Era súper trabajador, yo creo que para los jugadores jóvenes era sensacional. Siempre intentaba hacer más horas para intentar mejorarnos a todos. Hacía, bueno, entrenamiento. Después del entrenamiento había como una fase para algunos que a lo mejor pues no teníamos esa continuidad o que teníamos algunas cosas que trabajar y siempre estábamos los más jóvenes echando, digamos, horas extras. Me acuerdo de Pierre, de yo centrándole a Pierre un montón de veces. Bueno, hacíamos trabajo extra para mejorar y después nos daba la oportunidad de poder jugar, ¿no? Entonces era un entrenador para nosotros que en esa época en concreto a los jóvenes nos ayudó muchísimo, ¿no? Y después vino Jorge, que Jorge de aquella estaba un paso por delante del resto de entrenadores bueno, que yo había tenido en mi carrera deportiva. Era un paso más, estaba muy preparado a nivel motivacional, a nivel de implicar a la gente, al nivel de convencerte, a nivel de estilo futbolístico, sobre todo a nivel de convencerte, ¿no? Y bueno, el primer año funcionó porque con Jorge Solari pues nos costaba, estábamos con Valdano, es verdad que arrancamos y bueno, solventamos la temporada sin esos apuros que en principio parecía que podíamos tener, y el segundo año jugamos la Copa de la UEFA, ¿no? O sea que se acertó en todos los aspectos, tanto en el aspecto técnico de lo que es la idea de fútbol, como la gente que vino, como absolutamente todo. Hablabas de esos entrenamientos largos con Solari, a los más veteranos igual no les gustaba tanto porque decían que eran demasiado largos. No sé si recuerdas del fútbol tenis que jugaban también con él. Sí, de todo, ¿no? De todo, o sea, de todo. Y de los piques que había en el fútbol tenis y como, bueno, hasta él se picaba y jugaba, ¿no? La verdad es que y después era como muy argentino eso, ¿no? Porque después con Jorge es verdad que se continuó un poco esa línea, ¿no? A ellos les gustaba bastante hacer ese tipo de tal y siempre había piques, bueno, pues eso, pues sobre todo los viernes, ¿no? Que eran un poco los días de un poquito menos carga de trabajo y donde se hacía esos partidos de fútbol tenis que al final muchas veces era una sesión de entrenamiento porque la gente se calentaba y al final era ganar a muerte al equipo rival, ¿no? Sí, dice que a Solari no le gustaba perder. Sí. Sí, por supuesto que no. Ya te digo, era gente competitiva, ¿no? Pero gente, esa mentalidad argentina de poner a los jóvenes y de darle continuidad y de apostar por ellos y yo sinceramente la época esa a mí me vino sensacional, porque era un entrenador que te daba bueno, ese tiempo más de perfeccionar cosas, de todo, ¿no? Porque
en cuestión de ritmo y demás, bueno, pues estabas un poco por debajo del resto de equipo, claro, que eran futbolistas con más experiencia, hechos a la categoría. Y entonces esa oportunidad de poder, esas horas extras, de poder trabajar, de poder demostrarle también al entrenador tu predisposición y tu actitud, pues la verdad que nos ayudó. Quedaban 8 jornadas para terminar la liga y llega Jorge Valdano. ¿Qué pasa para que de repente se le gane al Barça, al Valencia, al Madrid? Sí, lo que te digo de aquella época de Jorge, porque muchas veces es que no tiene sentido que en 8 partidos, es que prácticamente cuando estás metido en una competición, pues prácticamente no tienes tiempo de trabajar mucho y demás, ¿no? El mensaje, yo creo que, por eso te digo que antes que Jorge, en el aspecto del mensaje, de convencer y de todo, fue su labor esos 8 partidos y la verdad es que en ese aspecto caló dentro del grupo el mensaje y pasamos de competir de tú a tú con los grandes, sin ningún tipo de complejo, sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de nada, ¿no? Entonces salíamos y le competíamos de tú a tú con todos y nos hacíamos sentir pues como ellos, del nivel de ellos, ¿no? Entonces eso nos ayudó muchísimo en esos 8 partidos y sobre todo al año siguiente que nos permitió el hecho de poder competir y de poder meternos en la Copa de la UEFA, que eso fue una cosa increíble, ¿no? Al final de esa temporada, en el verano del 92, te convocan con la selección para representar a España en los Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Recuerdas cuando te convocaron y te enteraste que ibas a jugar? Sí, pues mira, bueno, ya durante todo el año asistíamos regularmente a los partidos amistosos que había, porque era el año de la Olimpiada y demás, y entonces se organizaban partidos de la selección sub-21 y de la selección olímpica, ¿no? Digamos que eran, bueno, 2 grupos más o menos de la misma edad, pero bueno, que iban, digamos, aglutinando a más número de jugadores para tener después a la hora de elegir, pues tener más posibilidades y más opciones, ¿no? Por parte del cuerpo técnico. Entonces, durante el año, bueno, regularmente fuimos jugando y demás, y fuimos en diferentes y en distintas convocatorias. Y me acuerdo perfectamente que nosotros acabamos de jugar el primer famoso último partido contra Real Madrid, que ganamos 3-2. Y estando en el vestuario celebrando la victoria esta, pues me comunicaron que estaba convocado para la concentración de la selección olímpica que empezaba. Nosotros jugamos el domingo y el miércoles ya estábamos convocados con la selección. Entonces, bueno, pues fue acabar el partido y demás y preparar todo, y el miércoles ya acabó la liga y el miércoles ya estaba en la primera concentración que se hizo con la selección en Cervera de Pisuerga, ¿no? ¿Recuerdas quién te lo dijo? Pues no me acuerdo. Yo creo que fue alguien del club, porque me vino con el fax y me vino con la convocatoria, que ya la tenían, yo creo que de antes. Lo que pasa es que a lo mejor no me lo quisieron decir antes del partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al final, imagínate qué día. Fue un día redondo, fue un día increíble, ¿no? Fue una tarde increíble, por las dos cosas. Primero, por el partido que le ganamos al Madrid, que esos 2 partidos yo creo que han sido... Hombre, yo gracias a Dios he tenido la fortuna de jugar partidos importantes, pero con la emoción, no sé si era por la juventud o no sé, pero esos 2 partidos yo los recuerdo como los 2 partidos quizás junto con la final de la Olimpiada y algunos con el Celta en Europa y demás. Esos 2 partidos han sido de los más importantes que yo he jugado en mi vida, de los más responsabilidad, fue una cosa increíble. O sea, lo que se vivió allí... Bueno, es inexplicable, muy difícil de explicar. La vivencia que tuvimos en esos 2 partidos fue una cosa increíble. El Tenerife aportó 2 jugadores a ese equipo olímpico, no solo fuiste tú, sino que también fue Paqui, y sí. Pierre también estuvo cerca en alguna preselección, pero al final fueron Paqui y tú. ¿Cómo fue la experiencia de compartir con él? Pues mira, éramos compañeros, mira, pues jugábamos casi en el mismo puesto y fuimos compañeros de habitación en Tenerife y nos veníamos juntos a entrenar y después estuvimos juntos en la misma habitación en la concentración de la selección, todo el tiempo juntos, ¿no?
Pues sí, pues la verdad es que era un jugadorazo él y bueno, teníamos muchísima amistad y bueno, pues fue una cosa sensacional, ¿no? Porque la verdad que hicimos muy buen grupo, muy buena piña con todos y es verdad que el Tenerife pues bueno, aportó dos futbolistas a la selección olímpica. Yo creo que era también un poco la idea que tenía el club a lo mejor de contratar a gente joven con proyección en principio y bueno, ahí le estaba dando resultados, ¿no? Con nosotros dos, con Pierre, en fin, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la verdad que en ese aspecto funcionó todo bastante bien. El seleccionador era Vicente Miera, que había sido entrenador del Tenerife un año antes. También estuvo Sí. Pinilla, que vino un poquito después. Ferrer, que había estado con Miera En en el la temporada Tenerife. anterior. Y ustedes dos, parecía que el Tenerife empezaba a ser un equipo tan grande como para aportar jugadores o tener jugadores ya internacionales de manera habitual. Sí, sí, porque, bueno, yo creo que precisamente, por lo menos, yo cuando fiché por el Tenerife ya empezaba a entrar en la selección, ¿no? Empezaba a ir a la selección. Entonces, bueno, pues ellos consideraron que a lo mejor la idea de fichar a jugadores jóvenes, que, bueno, siempre es un riesgo, pero en este caso, sinceramente, pues tanto con Paco, conmigo, después vino Pinilla, Pini vino después de, yo ya no estaba en el club, vino después de salir yo. Bueno, ellos buscaban ese corte a lo mejor de jugador joven, de jugador que a lo mejor en equipos, bueno, pues tipo Pinilla a lo mejor que en equipos grandes a lo mejor les es muy difícil jugar, pero saben que son buenos jugadores y que en equipos a lo mejor de un peldaño más abajo como el Tenerife pues podían funcionar. Bueno, ese perfil yo creo que acertaron, ¿no? Y entonces, bueno, en ese aspecto, pues yo creo que por ahí también el club fue creciendo muchísimo. Después también el club es verdad que creció tanto que ya esos jugadores promesas y tal, pues muchas veces a lo mejor no había tiempo para ellos y se iba a lo mejor a jugadores más contrastados, ¿no? También cuando la época de Europa y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que es la vida, ¿no? O sea que también me tocó vivir el año con ellos, yo ya estaba en el Celta y me tocó vivir también, enfrentarme a ellos el año del descenso, ¿no? Que es una cosa que a mí no se me podía ni pasar por la imaginación, que en ese momento, cuando yo dejé el Tenerife, que era un equipo de UEFA, un equipo increíble, con una plantilla increíble, pues pudiera descender unos cuantos años después a segunda división, ¿no? Y ocurrió, eso es el fútbol, ¿no? El fútbol muchas veces, cuando estás en esa nube de éxito, se te olvida un poco, ¿sabes? Te falta un poco esa cabeza fría de valorar todo lo que tiene en ese momento. Ahora que hablas de esa etapa en el Celta, he ido hablando con diferentes protagonistas en las últimas semanas y tanto Capa, de Artisia, del Solar, Sí, todos recuerdan lo vi, esa sí, eliminatoria de lo vi semifinales. a Chemo, que Chemo coincidimos también en el Celta, coincidí con él en el Tenerife, coincidí con él también en el Celta después de un año. Ujú. Bueno, tú sabes cómo es la Copa del Rey, ¿no? En principio nosotros pues se nos presentó una semifinal que en principio no éramos favoritos, evidentemente, con el equipo que tenía el Tenerife tenía un equipazo. Nosotros estábamos peleando por intentar mantener nuestra posición en primera división y bueno, jugamos en Balaídos el primer partido, bueno, pues un poco con la idea de hacer un buen partido, de a ver qué pasa, ¿no? Y nos encontramos con un 3-0, ¿no? Hicimos un gran partido, nos salieron todas las cosas bien, hicimos un gran partido, nos pusimos 3-0. Y con 3-0 prácticamente lo que en principio se veía como una cosa a ver qué pasa, ya era una responsabilidad el hecho de tener que pasar, ¿no? Y el Tenerife tenía un equipazo. Me acuerdo del partido de vuelta que sufrimos como perros al principio hasta que metimos el primer gol. Una vez que metimos el primer gol, ya, bueno, ya se nos puso la situación favorable y pudimos empatar, pero lógicamente ese equipo nos iba a someter y la íbamos a pasar muy difícil, ¿no? Y después, lamentablemente, pues perdimos la final en los penaltis contra el Zaragoza Ujú. en el Vicente Calderón y bueno, pues nos llegó para ser subcampeón. Al final no pudimos levantar el torneo. Sí, pues ese partido queda ahí como la espina clavada de prácticamente toda esa generación de principios de los 90. Por cerrar el capítulo olímpico, tuviste la oportunidad de marcar 2 goles
Sí. Y al final España acabó colgándose el oro. La verdad que sí, que tuve la fortuna de entrar por el ojo al entrenador y jugué todos los partidos. O sea que jugué todos los partidos, jugué todo y pues fue una experiencia increíble, fue una gozada, una pasada. Y bueno, pues por eso te digo que muchas veces dices, joder, qué oportunidad o qué te ha permitido el hecho de poder estar en el Tenerife. Pues eso, el haber conseguido eso, que es una cosa pues que queda en la historia del fútbol. Si no hubiera ido al Tenerife, no hubiera podido ir a la selección. Entonces, bueno, el Tenerife me abrió a mí la puerta y la posibilidad de desarrollar mi vida y de poder conseguir eso. Tuve suerte, tuve la continuidad y la confianza del entrenador en ese campeonato y las cosas funcionaron muy bien a nivel de equipo, porque tenemos un gran equipo, un equipo competitivo, fuerte, había gente con talento y todo funcionó bastante bien, ¿no? Que no era fácil porque el hecho de tener la responsabilidad de en casa tener que ganar y tal, es una cosa que al fútbol español no le había ido muy bien hasta ese momento, ¿no? Pero bueno, no funcionó y tuvimos esa fortuna de poder conseguir el oro y el campeonato. La gente que es más fan de los Juegos Olímpicos suele decir que tanto el fútbol como el tenis no deberían ser deportes olímpicos porque en su disciplina tienen otros títulos que son más importantes que la medalla de oro. Por ejemplo, en el fútbol es más importante una Champions o en el tenis un Grand Slam. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Porque sí que fueron a por esa medalla de oro. Totalmente. Bueno, no lo sé, vamos, es verdad que lleva razón, ¿no? Que a lo mejor un mundial sí que es la competición por excelencia de lo que es el fútbol. Pero en aquella época, desgraciadamente, el fútbol español no podía presumir de títulos, ¿no? Porque llevábamos un montón de años sin ganar nada a nivel de selecciones, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una gran responsabilidad y presión teníamos, ¿no? Porque todo el mundo estaba pendiente de la selección de fútbol. Ya sabemos lo que maneja el fútbol en España, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros teníamos la responsabilidad de hacer las cosas bien y de intentar ganar porque éramos locales, ¿no? Y esa presión de ser locales y demás no es fácil de llevar. Pero bueno, lo hicimos bien y gracias a Dios conseguimos esa medalla de oro que fue para el fútbol español muy importante, ¿no? Fue un gran logro, ¿no? Entonces, bueno, y después, pues afortunadamente, bueno, vino toda la época dorada del fútbol español, que esperamos en breve otra vez reconquistar, que no es fácil, ¿no? De haber ganado Eurocopas, Mundiales y demás. Bueno, termina ese verano del 92 y llegas a Tenerife para volver a incorporarte al grupo ya con la medalla de oro al cuello. ¿Te acuerdas cómo fue esa incorporación después de ser campeón? Sí. ¿Cómo te recibieron? Pues sí, bueno, pues muy bien, ¿no? Tuvimos unos días más de vacaciones y ya el equipo estaba de pretemporada, ¿no? Entonces me acuerdo que directamente, pues no sé si fuimos directamente a Las Palmas o fuimos a Tenerife y de Tenerife viajamos a Las Palmas porque había un torneo en Las Palmas y nos incorporamos allí con ellos a la concentración. No recuerdo bien, pero bueno, ya está. En Las Palmas, pues en ese torneo no jugamos porque empezamos un poco la preparación específica y la pretemporada o la parte de la pretemporada que nos hicimos con nuestros compañeros, pero bueno, eso fue un poco el hecho de volver a entrar otra vez en el grupo, otra vez en la temporada y en la dinámica de nuestros compañeros, de nuestro club, ¿no? Mirando las estadísticas, Valdano repartió bastante los minutos entre los jugadores y a ti te tocó jugar el más importante o el más trascendente del año, ese último partido que has hablado contra el Madrid, la segunda vez en el que se jugaba la clasificación a Europa. ¿Te acuerdas cómo fue esa semana? ¿Cómo fueron esos días antes del partido? Sí, bueno, tuve la suerte de jugar los dos partidos, ¿no? Los dos partidos del titular. El primero no... es verdad que era, bueno, pues digamos el primero a ver cómo pasó lo que pasó. El segundo cogió más trascendencia, aparte de eso, porque era una cosa curiosa, pero otra vez se volvía a jugar lo mismo. Otra vez el Madrid se jugaba el título y esta vez nosotros nos jugábamos la oportunidad de la Copa de la UEFA, ¿no? Ya me acuerdo que el anterior partido jugamos en Atocha Antiguo, que fue el último partido de Atocha. Y
y volvimos a la isla y empezó la semana de entrenamientos y el primer día de entrenamiento me cogió y me dijo, Rafa, que el domingo vas a jugar. Y bueno, pues desde el primer día ya sabía yo que iba a jugar y bueno, me sirvió para hacerme mi mapa mental, estar tranquilo, entrenar bien y estar enfocado y concentrado en sacar el partido adelante, que para nosotros era una cosa increíble. Lo que se vivió allí fue una cosa increíble. Y lo que se vivió después en el Hotel Mencey con toda la gente que fue allí a celebrar la victoria, la fiesta posterior y todo fue, la verdad que fue una noche y una tarde increíble, ¿no? Lo que se vivió en el Tenerife, la gente a muerte con su equipo y fue una satisfacción increíble para la isla, ¿no? Un orgullo ese equipo, la verdad que era un equipo que de un nivel competitivo. Teníamos bajas, ese partido teníamos bajas, yo creo que el segundo partido Redondo no jugó, teníamos alguna baja importante, pero después de lo del primer año, yo creo que nosotros estábamos convencidísimos, seguros de que íbamos a ganar, y yo creo que el Madrid estaban convencidos de que era imposible de meternos mano nosotros en la isla ese día. ¿Qué fue lo más importante o lo que te enseñó Valdano, algún aprendizaje que te quedara para siempre de esa relación? Bueno, te repito un poco, yo creo que lo mejor el apartado mental, ¿no? El de salir a competir con responsabilidad pero sin miedo, con atrevimiento, con valentía y bueno, y respetando la competición, pero sin ningún miedo, sin ningún temor a no atreverme a hacer cosas, a no dejarme nada atrás y a ser atrevido y a ser valiente. Y yo creo que en esa tecla, la que tocó Jorge en todo el grupo, desde que llegó por primera vez a Tenerife, yo creo que acertó y fue capaz de tocar ese más allá de lo que hay que tocar a los equipos, a los grupos y a los jugadores para que den un paso más y un salto más en su rendimiento. Todos los entrenadores no son capaces de tocar esa tecla. El entrenador que, aparte de tener una buena formación a nivel técnico-táctica y demás y de metodología, si eres capaz de tocar esa tecla de la persona, tienes un mundo ganado. Y él fue capaz de tocarla en ese grupo y en esos jugadores y yo creo que todo el mundo dio un paso adelante en rendimiento y en todo. Sí, es que he ido preguntando a los protagonistas de esa época y todos dicen lo mismo, me hacía sentir mejor jugador de lo que era. Sí, porque es verdad que hoy en día los cuerpos técnicos y los entrenadores están más preparados en ese nivel, ¿no? Y están más formados que antiguamente. Antiguamente, o antes era más complicado, que un entrenador era como esa persona que se ve ahí un poco por encima de los demás y que todo el mundo... Y entonces Jorge tenía ese respeto de todo el mundo. Era un tío que había sido campeón del mundo, ¿sabes lo que te quiero decir? Y un tío que lo habías visto jugar y tal, ¿no? Y un tío que había estado al máximo nivel, pero era capaz de hablar contigo directamente a la cara, a los ojos y decirte, escúchame, que el domingo vas a jugar y quiero que hagas esto y qué tal. Y entonces tú ibas un punto más allá que a lo mejor hubieras conseguido con otro, no sé. Es que tocaba esa tecla que en ese momento no era normal en el mundo de los entrenadores, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que es el punto número uno. A nivel de táctico, es verdad que también estaba muy preparado, ¿no? Pero si el tío no está convencido mentalmente de eso, a nivel táctico el estilo es arriesgado, ¿no? Entonces, él supo pues compaginar eso, ¿no? Llevar ese estilo arriesgado pues un paso más allá de lo que es en el convencimiento de la gente. Entonces la gente estaba tirada para adelante, estaban tirados para adelante y si jugábamos contra el Barcelona y había que achicar los espacios y sacar la línea para presionar alto y presionar allí, pues lo hacíamos convencidos y salía y lo hacíamos bien porque estábamos convencidos de hacerlo. Uh-huh. Si no estás convencido era un estilo arriesgado, ¿no? Que te podía costar el hecho de que no era difícil de contrarrestar el estilo si no estábamos todos enchufados al 100%, ¿no? Y presionábamos y estábamos juntos
y demás, ¿no? Y lo hacíamos y la verdad que salió. Salió y la gente disfrutó. Era un gran equipo y bueno, ojalá, ¿no? No va a ser fácil que el Tenerife tenga esos jugadores con ese nivel, ¿no? Yo la primera vez que llegué a mí el futbolista que más me ha impresionado en toda mi vida ha sido Redondo. Yo no he visto un futbolista como Redondo en toda mi vida. No he tenido la oportunidad de compartir vestuario. He tenido la suerte de tener compañeros de mucho nivel, pero del nivel de Redondo, de aquella, yo no he visto a nadie, jamás. Era una cosa impresionante. Era capaz de regatearse a 5 y de no perder el balón, y era una cosa impresionante. Sí, te iba a preguntar por eso, qué era lo que tenía, porque desde fuera lo vemos todos, pero desde dentro también saber un poco ese feeling de decir, ostras, es que es buenísimo. Es que no era nada más que verlo. O sea, era verlo. O sea que sí, yo tengo un amigo que decía que, bueno, todos los humanos vamos por una línea, ¿no? Y entonces Dios le va pegando de cada cierto tiempo le va dando a uno una colleja, ¿no? Y lo hace diferente, ¿no? Pues a Redondo le dio la colleja bien dada, un poquito más fuerte de lo normal, ¿sabes? Y lo pasó a la fila de los privilegiados. Era un jugador impresionante. O sea, después era una persona increíble, ¿no? Porque también era joven, es verdad que tuvimos trato con él, Pierre, yo, demás. Tuvimos más trato con él y demás, pero como jugador hay veces que estabas en el banquillo, lo veías y nos echábamos la mano a la cabeza, decíamos de locos, o sea, lo que hacía era de locos, una cosa de locos. Después es verdad que Fernando tuvo mala suerte, tuvo problemas con la rodilla y después llegó al Madrid y yo no sé si él quería ser 5, se hizo 5, no lo sé. Cuando en el Tenerife quería ser 5, pero no era 5. Es que cogía la pelota en el borde del área y se presentaba en el borde del área del equipo rival. En conducciones, regates, paredes, no sé, una cosa de locos, ¿no? Entonces, era un jugador... Bueno, yo no he visto en mi vida un jugador como él, sinceramente, ¿no? O sea que bueno, pues ya te digo que fue un privilegio el hecho de poder jugar con él. ¿Hay alguna anécdota, alguna historia curiosa o divertida que cuentes de tu etapa en Tenerife a tus amigos de esta época? Pues, o sea, ahora me pillas un poco... Fuera de juego. Pues todo, porque aquello para mí fue, imagínate, ¿no? Yo venía de un club de segunda B, del Córdoba, humilde. Es verdad que aquí hay mucha afición al fútbol, iba mucha gente al fútbol. Pero yo, por ejemplo, la manera de vivir el partido contra el Madrid el primer año fue una cosa increíble. O sea que, ¿sabes? Eso para mí fue una cosa inolvidable, ¿no? Inolvidable. Me esperaba un partido como siempre en la isla, porque es verdad que allí jugamos ese año partidos buenos. Pues no sé si ese año, no, yo creo que fue al año siguiente contra el Sevilla de Bilardo y demás. Se jugaron partidos fuertes y partidos duros y partidos competitivos. Pero el primer año del Madrid, en fin, fue anécdotas, miles anécdotas con el chucho en mitad del campo con la cabra y la hoja de la palmera. Es una cosa, decía yo, ¿este quién es? ¿Dónde apareció este tío, macho? ¿Sabes? Pues al año siguiente estaba otra vez. Como ganamos el primer año, el segundo estaba allí el primero, ¿sabes? Y también ganamos, o sea que cuando los del Madrid veían al chucho salían todos pitados, ¿sabes? Sí, estuvo ese año y el siguiente, la verdad que era un símbolo de esa época también, sí. Fenómeno. Bueno, ¿y cómo está y a qué se dedica hoy Rafa Berge? Pues estoy entrenando y bueno, pues he estado en el extranjero entrenado en España y bueno, pues ahí estamos trabajando en el fútbol, que es lo que siempre hemos hecho, ¿no? O sea que bueno, y ya está, y hasta que tengamos fuerzas para seguir para adelante. De momento, pues la verdad es que me encanta y bueno, y vamos a seguir en esto, ¿no? Estoy esperando alguna posibilidad de poder entrenar en el extranjero ahora para esta temporada, que ya acaba en breve espacio de tiempo y bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño test. Te voy a hacer 10 preguntas cortas para que respondas lo primero. Sí, lo primero que se te venga a la cabeza en una palabra sobre tu etapa en Tenerife, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Allá vamos. Un partido. Tenerife, Real Madrid. Un compañero. Aquí. Un estadio. El Heliodoro antiguo. Un rival que admiraste. Jugador contrario. ¿A qué me haya enfrentado? Maradona.
Un momento inolvidable. La clasificación para la Copa de la UEFA. ¿Alguna fina clavada? La verdad, ninguna. Súper agradecido de todo, ¿no? De la oportunidad y la experiencia. ¿Un lugar de la isla? Para mí, el Teide. ¿Una palabra canaria? Barraquito. ¿Una comida? Pues las papas arrugadas. ¿Y la afición del Tenerife? Bueno, increíble, increíble. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que estaba todo el mundo volcado con el equipo. Ahora también, ¿eh? Ahora también. Yo he tenido la oportunidad bueno, de ir con el Celta. Después he ido con el Córdoba como director deportivo a jugar contra el Tenerife. Y bueno, siempre este año he visto que la gente también se ha movilizado un montón, ¿no? Con el objetivo de intentar llevar al equipo a primera división. Entonces, es una afición increíble, fiel, que van a muerte con su equipo, y de aquella época era el jugador número 12. O sea, si es verdad que no era fácil para equipos de la península a lo mejor ir a jugar a Tenerife por el clima, porque vas con aquí, por ejemplo, en invierno, pues la temperatura allí se nota. No es fácil para los equipos. Encima con la gente éramos 3 más. Era imposible meternos mano. En aquella época en casa era imposible meternos mano. No sé si suena fantasmada o demás, pero es que era así. Es que nos comíamos a los grandes, nos comíamos a todos. Es que era muy difícil a ese equipo meterle mano. Y lo que teníamos nosotros detrás, pues lo hacía muchísimo más difícil todavía. Era una afición increíble. Iban a muerte con nosotros. La verdad que fue una suerte poder haber vivido esa época. Muchas gracias, Rafa, por haber estado aquí en Las Voces del Tete, y gracias también por todos esos años. Pues muchas gracias a ti. Ha sido un placer y esperemos vernos en persona. Muy bien, gracias. Venga, muchas gracias.